En cuanto a la parte que me tocó acerca de Romanos 12:8, voy a agregar primero que sabemos que al ejercicio de presidir en la actualidad le llamamos presidencia. Y en el caso de Romanos 12:8 es la palabra griega proistemi. Punto 2. Esto que nos recomienda Romanos 12:8, los que presiden en particular, menciona que esto debe ser con cuidado y o eficacia, cuya palabra griega es sproude. En punto tercero, de la lectura de Hechos observamos que los apóstoles fueron los primeros en hacerlo. Y punto 4, el mismo libro junto a Primera de Timoteo, Tito y Primera de Pedro nos dicen que esa tarea residió en los ancianos o también dichos presbíteros u obispos, también dichos supervisores. Esto en el griego, en la historia, a principios de la iglesia, era un trabajo equitativo entre ancianos y obispos. Ya posterior, con el anciano Ignacio, entre otros, comienza a separarse la tarea de los presbíteros y obispos. Ahora bien, se ha de recordar que yo hablé con base a los libros de Pablo Adeiros y de Jacques Ellul de Anarquía y Cristianismo, en el caso de Ellul, de que la presidencia o bien el pastorado se ejerció de una manera un tanto cuanto a ras del suelo. Esta tarea también era una tarea que tenía que adaptar la creencia del cristianismo en un contexto netamente ajeno a él, aunque con intercambios culturales, por ejemplo con el paganismo. Estos intercambios culturales podían hacer que en ocasiones el ejercicio de la profecía pudiera confundirse con el ejercicio de las pitonisas, o bien de los adivinos, de las brujerías, o bien simplemente ejercicios contrarios a la práctica que tiene el cristianismo de forma histórica, arrastrado del judaísmo, de oponerse a ello. Por la Torá, es una lectura que viene en la ley. Esto hace un poco complicado para el ejercicio de la presidencia eclesiástica y en particular de los supervisores, cómo poder dialogar con los grupos no cristianos que tienen su ejercicio de la mística muy opuesto a la práctica que tiene el cristianismo en cuanto a ello. Para esto los supervisores, para poder regular el ejercicio de la profecía, comienzan a suprimir, comienzan a oponerse a los propios que ejercen el ministerio y el don de la profecía, simplemente para poder distinguirlo de aquellos que no eran cristianos. Haciendo ello, los propios pastores comienzan a atropellar el ejercicio de aquellos que eran legítimamente designados para poder realizar ello. Valga, para poder distinguirse, comienzan a decir: nosotros no hacemos eso. No lo hacen de manera inmediata, porque podemos observar que incluso, como señalara Ruiz Bueno, en cuanto al diálogo de Justino con Trifón, Justino comienza a decir que la profecía sí era ejercida en su tiempo, pero que para los judíos no, obviamente de una manera un poco ignorante sobre que los judíos, de hecho en la actualidad todavía comienzan a decir que tal vez todavía haya profetas. Nosotros, pero para el momento de Justino lo asevera. Justino dice que hay profecía, que hay profetas en su tiempo. De hecho, Ireneo también dice que esto es válido. Déjenme recordar el libro de Contra los herejes comienza a decir eso, y también me parece que Demostración de la predicación apostólica, Epidexis, comienza Ireneo a tratar de hablar y de decir que todavía hay un ejercicio de los dones espirituales, en particular de la profecía. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, estos se van mitigando, estos se van apagando y también se van suprimiendo por causa del ejercicio del don de la presidencia, que nos dice Romanos. A eso es a lo que yo me refiero
con atropello de el ministerio de los ancianos a otro tipo de ministerio, que eso pasó en el tiempo del cristianismo en sus inicios. No el cristianismo primitivo, llamado del propio de los apóstoles. Sin embargo, el cristianismo apostólico no tiene ese problema. El cristianismo que comienza a venir de los apóstoles no tienen de manera tan inmediata ese problema, pero ya para el siglo III, siglo IV, comienza a darse ese problema, de tal forma que, aunque Ruiz Bueno pueda decir que en realidad ellos no están suprimiendo el don de la profecía, pues no encontramos en una misa católica que haya un profeta exclamando la profecía. Y lo peor de todo, quienes supuestamente la ejercen deben ser del clero, según algunos. Bueno, no solamente lo puedo decir así. Por ejemplo, San Malaquías, que es el que hace sus profecías para la Iglesia Católica, es propiamente del clero, es un monje. En tal sentido, el ejercicio de los dones espirituales se alejan del pueblo hasta que surge los anabautistas, los primeros anabautistas, y después lo continúa el fundador de los cuáqueros, Jorge Fox, y a posterior los pentecostales y carismáticos junto con neocarismáticos, que comienzan a hablar de la vigencia de los dones de la profecía para gente que no necesariamente sea pastor. Esto también todavía puede tener una crítica porque debe haber para algunos casos un don de profecía como tal, un ministerio profético. Sin embargo, tal ministerio profético puede verse como crítica hacia los neocarismáticos, como una especie de pastorado, como una especie de don de anciano o bien de supervisor o de presidencia que está junto con ello haciendo el ejercicio del don de profecía. Esto puede ser un poco peligroso porque en el caso de que no haya un ministerio o don de profecía en cuanto al discernimiento de la profecía, puede confundirse con falsa profecía, y si fuera un anciano el que estuviera diciendo eso, ¿quién rayos se le opone al presidente si éste está en un ejercicio de atropello de autoridad?